Bueno, pues como bien ha dicho Eva, somos Miguel Sánchez Ibáñez y Nava Maroto, somos profesores del Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid y además somos los dos miembros del grupo de investigación reconocido Ateneo Neo-USAL de la Universidad de Salamanca. Lo menciono porque bueno, el grupo de investigación está también implicado en este proyecto. A continuación, les vamos a presentar el proyecto de investigación IOTERM, Neología Terminológica en el ámbito del Internet de las Cosas, detección de neologismos mediante técnicas de niche sourcing y ciencia ciudadana. En particular, como bien dice el título de nuestra comunicación, nos centraremos en la definición mediante protocolos de la interacción entre lingüistas e ingenieros. Quiero resaltar ya desde el principio que uno de los principales aportes de nuestro proyecto es que confiamos en esa colaboración entre expertos y lingüistas a la hora de crear nueva terminología y de sancionar nueva terminología, como detallaré a continuación. Bueno, pues el desarrollo de la presentación de nuestra exposición será de la siguiente manera. En primer lugar, yo haré una presentación general del proyecto, hablando de la justificación y de cuáles son los objetivos, cuál es la metodología que se plantea, cuál es el plan de trabajo, cuál es el equipo de trabajo y después de esto cederé la palabra a mi compañero Miguel Sánchez Ibáñez para que hable en concreto de los protocolos de interacción entre lingüistas e ingenieros. Él hablará en concreto de uno de los protocolos y finalmente concluiremos con algunas líneas de actuación futuras. Como les decía, en cuanto al proyecto, en primer lugar hablaré del punto de partida, de dónde parte esta idea y de la justificación. A continuación mencionaré los objetivos, hablaré un poquito de la temporalización y del equipo. Sobre el punto de partida, partimos de IoT y IoT, que está en el título de nuestro proyecto, quiere decir Internet de las Cosas. Y el Internet de las Cosas, por si alguno de ustedes no lo desconoce, se refiere a una interconexión digital de los objetos cotidianos a Internet. Sería, por ejemplo, ese frigorífico que detecta que no hay leche en el frigorífico y automáticamente se conecta con la aplicación del supermercado y lo apunta en la lista de la compra para que automáticamente todo esté conectado. Esto parece un poco futurista todavía, pero todos utilizamos la aplicación de Google Maps para llegar a los sitios y cuando Google Maps nos dice hay un atasco tremendo, mira a ver si hay una ruta alternativa o esta es la mejor ruta, eso también es Internet de las Cosas. Son nuestros teléfonos móviles conectados a Internet, mandando información y ayudándonos a solucionar problemas cotidianos, ¿no? Entonces, como les acabo de mostrar mediante estos dos ejemplos, se trata de un ámbito ubicuo que está en constante evolución y que está muy relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación y, por tanto, con la ingeniería de telecomunicación, la ingeniería de datos y la ingeniería biomédica, que es el campo en el que nosotros impartimos docencia en la Universidad Politécnica de Madrid. Piensen, por ejemplo, en el campo de la ingeniería biomédica, todos esos dispositivos ponibles o llevables, todo eso son dispositivos conectados, todo eso es Internet de las Cosas o Internet de los objetos, que está adquiriendo una gran relevancia también en el control de nuestra salud. No es ninguna sorpresa que la mayor parte de la terminología en este ámbito se genere en inglés y que muchos de estos términos pasen al español en forma de préstamos, muchas veces sin adaptar. Para nuestro proyecto partimos de la base de que si queremos que la terminología en español esté bien formada y no se base únicamente en la asunción de préstamos en inglés, a veces impronunciables para el ciudadano, es necesaria una cierta intervención terminológica. Sin embargo, nuestra experiencia anterior nos dice que tendremos una mayor posibilidad de éxito si esa intervención terminológica se realiza contando con la validación de los propios expertos en el campo, en lugar de tratar de imponer unas denominaciones concretas. Por tanto, creemos que una universidad como la Politécnica de Madrid es el ecosistema idóneo en el que podemos desarrollar esta interacción, ya que podemos acceder a una gran cantidad de expertos, tanto académicos como tal, como expertos en formación, que serían los estudiantes, y esto nos puede ayudar en la consecución del objetivo principal de nuestro proyecto, que no es otro que identificar neologismos terminológicos en el ámbito del Internet de las Cosas, primero en inglés
y posteriormente ofrecer equivalentes válidos bien formados en español con la ayuda de esos expertos. Ahí es donde entra en juego ese concepto de ciencia ciudadana y en particular ese concepto de niche sourcing al que hacía referencia. La ciencia ciudadana se puede definir básicamente como una estrategia en la que se cuenta con la participación de los ciudadanos de a pie para contribuir a tareas científicas. En nuestro caso, no hablamos de ciencia ciudadana pura, puesto que no estamos contando con ciudadanos cualquiera, sino que hablamos de aprovecharnos de lo que nosotros llamamos un nicho de expertos, es decir, esos expertos en tecnologías de la información y la comunicación de la Universidad Politécnica de Madrid que nos van a ayudar en nuestra labor de investigación lingüística, en esa elaboración de la terminología sobre IoT en español y a partir del inglés con sus contribuciones. En proyectos anteriores del grupo de investigación NeoUSAL, que son los que ustedes tienen en la diapositiva, como son el proyecto Neuroneo y el proyecto Neurogenes, hemos ya explorado esa posibilidad y esos beneficios que puede tener la interacción con expertos en el desarrollo de terminologías. A continuación pasaré a detallar cuáles son los objetivos específicos. Ya les he dicho cuál es el objetivo general de nuestro proyecto. Esos objetivos específicos serían, en primer lugar, desarrollar una serie de protocolos que rijan la interacción entre los lingüistas y los terminólogos, estableciendo una serie de diagramas de flujo que vayan guiando las tareas de recolección y validación de neologismos y equivalentes. En segundo lugar, estamos en proceso de diseñar una aplicación web que nos permita, que nos ayude en esa interacción, y que permita que los datos se intercambien y se recojan en una plataforma informática que nos sirva posteriormente para la elaboración del diccionario. En tercer lugar, el proyecto busca también concienciar a los ingenieros de la importancia de disponer de una terminología apropiada, completa y validada, no solo en inglés, sino también en español, puesto que el hecho de disponer de esa terminología va a favorecer la eficiencia de la comunicación especializada en este campo. En cuarto lugar, más allá de concienciar, queremos también implicar a esos ingenieros, queremos que se impliquen en el proceso de formación de términos en español y les vamos a dar herramientas conceptuales para ello y también herramientas tecnológicas a través de la app. Una vez recopilados los términos, la idea es analizar desde el punto de vista lingüístico esa terminología, sobre todo también con vistas al sexto y último objetivo, que sería diseminar la terminología recopilada sobre el Internet de las cosas en inglés y en español a través de un diccionario electrónico y un diccionario, un vocabulario en formato de datos lingüísticos enlazados abiertos que pudiera integrarse en sistemas informáticos. En la siguiente diapositiva les presento cuáles son las 12 acciones que se han previsto para este proyecto, cada una con un periodo de tiempo asignado. La duración del proyecto está estimada en principio en un año. La financiación, que no lo he mencionado, estamos en proceso, todavía no tenemos la financiación concedida, de conseguir financiación en el marco del programa de cultura científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, o bien a través de los programas de innovación educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, porque tiene también, como mi compañero Miguel explicará a continuación, un componente didáctico. Como vemos, en nuestro proyecto está muy presente ese componente de participación de ese nicho de ingenieros a través de tareas que esperamos que sean gamificadas, es decir, que sean una especie de juegos que permitan a los participantes proponer terminología y que les motive a través de juegos y de premios para los participantes. En cuanto al equipo de trabajo, nuestra idea inicial es contar con los profesores del Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología, de lo que llamamos en la Politécnica las escuelas TIC, que serían básicamente las escuelas de telecomunicación, que hay 2, y las escuelas de informática, que hay otras 2, esas 4 escuelas serían las escuelas implicadas. Contaríamos también con la ayuda de los expertos en neología terminológica del grupo NeoUSAL de la Universidad de Salamanca para la parte más lingüística, y contamos también con una profesora experta en el desarrollo de aplicaciones informáticas para la ciencia ciudadana, que es quien nos está ayudando a diseñar esa herramienta, esa aplicación de la que les hablaba. Esos serían digamos, los investigadores per se. Por otro lado, ese componente de niche sourcing lo que implica es que vamos a tener colaboradores externos que en nuestro caso van a ser estudiantes de los distintos grados de las escuelas TIC de la UPM y profesores de esas escuelas TIC que nos van a ayudar también en este proceso. Bueno, esta ha sido una breve presentación de lo que es el proyecto como tal.
Y a continuación, mi compañero Miguel Sánchez Ibáñez les va a presentar los protocolos de interacción, que es el punto de este proyecto que queríamos ofrecerles aquí en esta comunicación. Así que, sin más, le cedo la palabra a Miguel. Gracias, Nava. Pues sí, continuamos para no salirnos de tiempo con esta comunicación en la que, como bien ha dicho mi compañera, vamos a proseguir con una explicación más específica de uno de los protocolos que vamos a poner en marcha para llevar a cabo el proyecto que acabamos de presentar. Como todos saben, un protocolo es una recomendación explícita para guiar una práctica. Es un procedimiento metodológico muy común en otros ámbitos de especialidad, como pueden ser las ciencias de la salud, pero que, sin embargo, no está totalmente explorado en ámbitos como el de la terminología. Y consideramos que tiene un potencial bastante interesante de aplicación y de puesta en marcha que puede permitirnos obtener resultados muy, muy efectivos. Favorecen la calidad y la estandarización y la replicabilidad de los procesos, algo que en terminología, como todos ustedes saben, es muy relevante y viene muy bien. Y reduce la variabilidad, asimismo, de los posibles resultados de esos procesos metodológicos. Asimismo, son fuentes de formación y de información, que es algo que también es relevante en nuestro caso, dado el cariz educativo, ¿no?, formador que tiene también el proyecto, porque se va a llevar a cabo en un contexto de docencia, como veremos a continuación. En el caso de nuestro proyecto, estamos dando forma a dos protocolos diferentes. Uno para la parte del proyecto en el que vamos a extraer, definir y validar la terminología novedosa en inglés, en el que estarán implicados alumnado de ingeniería y también los lingüistas, como acaba de decir mi compañera Nava. Y también otro segundo protocolo que consistirá en proponer y validar esos equivalentes en castellano, con las mismas partes implicadas. A continuación voy a desgranar de manera muy sucinta, pero creo que es suficiente para que quede claro en qué va a consistir, ese primer protocolo de extracción, definición y validación de terminología novedosa en inglés. Las partes implicadas, el alcance de este protocolo, ese alcance está compuesto de dos partes principalmente. Por un lado, de los estudiantes matriculados en Inglés 1 y en usos profesionales de la lengua inglesa, de los grados de Ingeniería de Telecomunicación y de Ingeniería Biomédica de la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Politécnica de Madrid, que es donde damos clase Nava y yo. Y por otra parte, ese equipo de lingüistas, ¿no?, que es parte del profesorado de estas asignaturas y también especialistas en terminología pertenecientes al grupo NEUSAL. Las evidencias de partida en las que nos apoyamos para crear este protocolo son, bueno, la relevancia del ámbito del Internet of Things, como ya hemos comentado, y también que las definiciones como tal es un contenido curricular de ambas asignaturas, con lo cual eso nos permite de alguna manera imbricar este protocolo y en general el proyecto en nuestras tareas docentes, lo cual hace que todo tenga más sentido y sea más compacto y más coherente. Lo terminaremos de elaborar y de difundir el próximo octubre y lo revisaremos en enero de 2022 después de haber completado su aplicación. Básicamente, este proyecto está compuesto de tres claves principales: la extracción, la validación y la definición. En primer lugar, se pedirá al alumnado que extraiga un mínimo de 10 neologismos terminológicos a partir de 5 textos especializados en Internet de las Cosas. Esos 10 neologismos terminológicos se validarán por parte de los lingüistas aplicándoles 2 contrastes, cronológico y temático. Y por último, se devolverán a ese alumnado para que redacte definiciones, alimente un glosario con esas definiciones y elabore fichas terminológicas con esos neologismos terminológicos. Los objetivos, por lo tanto, están bastante claros, teniendo en cuenta estas tres claves que acabo de desgranar. Tenemos un objetivo principal con este protocolo, que es la creación de un glosario de neologismos terminológicos sobre el Internet de las Cosas en inglés a partir de un corpus de artículos especializados. Este objetivo principal se desmiembra, digamos, en dos objetivos secundarios: el objetivo docente y el objetivo lingüístico. Porque dentro de la docencia pretendemos promover la lectura crítica de textos especializados en inglés por parte del alumnado, enseñar a ese alumnado qué es un término, qué es un neologismo y también enseñarles a definir en inglés. Y por otra parte hay unos objetivos lingüísticos, ¿no?, que son, bueno, pues ver de qué manera podemos contar con esa perspectiva de esos especialistas en formación, de esos ingenieros en formación en el proceso de compilación de neologismos terminológicos en inglés, y también observar qué tipo de mecanismos cognitivos priman en su manera de definir esos neologismos terminológicos. Creemos que es información muy interesante. Los materiales, por tanto, que vamos a usar van a ser artículos especializados en el Internet de las Cosas recopilados de una publicación especializada que nos permite acceder a ellos de una manera sencilla. También vamos a servirnos de la plataforma de teleenseñanza que utilizamos en nuestra docencia normalmente para intercambio y evaluación de entregas y la elaboración del glosario.
Y también utilizaremos en una fase del proyecto, en la fase de validación, un programa de gestión y de extracción terminológica que será Sketch Engine. Habrá 4 conceptos clave que tendremos la necesidad y la pertinencia de desarrollar y de explicar con claridad a nuestro alumnado para que quede claro lo que vamos a hacer. Y el procedimiento estará compuesto de varias fases. En primer lugar, recopilaremos los textos, los propios lingüistas, y también adecuaremos la plataforma de teleenseñanza para que el alumnado pueda trabajar en ella. Después de esto, formaremos al alumnado en qué es un término, qué es un neologismo y cómo podemos detectarlos, para proceder a permitirles que trabajen en esa detección a través de la lectura de esos textos, la selección de potenciales candidatos a neologismos y la alimentación inicial del glosario. Un glosario que será posteriormente validado por los lingüistas mediante dos contrastes. Un contraste cronológico, para el cual estableceremos un criterio temporal de exclusión de esos neologismos propuestos por el alumnado, y un contraste temático. Comprobaremos la pertinencia temática de esas unidades buscando esas unidades ya propuestas por el alumnado en un corpus sobre el Internet de las cosas más amplio, y también haremos una extracción automática de terminología de los textos que ha trabajado el alumnado para comprobar hasta qué punto coincide la extracción automática de terminología con la intuición de esos especialistas en formación con los que vamos a contar en el proceso. Llegará después un segundo momento de formación del alumnado, en este caso relativo a la definición. Les enseñaremos a definir y también a elaborar una ficha terminológica. Procederán a definir y a elaborar la ficha terminológica y finalmente habrá una revisión final de los lingüistas de todo el proceso. También, al acabar el protocolo, prevemos una fase de evaluación para la que hemos definido varios ítems que se corresponden con los 3 grandes ejes de detección, validación y definición. Iremos comprobando los ítems que ven en la pantalla a continuación, ¿no? Hasta qué punto se han propuesto 10 candidatos, si respondían al concepto de término y de neologismo que hemos explicado en clase, hasta qué punto la aplicación de contrastes por parte de los lingüistas ha sido consistente en la validación de todos los candidatos propuestos, el cronológico y el temático. ¿Sí? Discúlpame, Miguel, es que se nos va el tiempo muy rápido. Ya lo siento, de verdad. Sí, pero nos ibas a avisar cuando faltaran 5 minutos, ¿no? Sí, sí. Y no, o sí. O sea, ¿cuánto tiempo me queda? Antes de empezar tú os he dicho, igual no ha... Yo no he recibido la información, pues nada, entonces... Lo siento, de verdad. Nada, igual, nada, simplemente pues proyecto el diagrama de flujo que tenía previsto enseñaros para que veáis un ejemplo de cómo vamos a enseñar al alumnado a detectar lo que es un neologismo terminológico mediante un diagrama de flujo, que es una metodología que, bueno, respondiendo preguntas sí o no, podemos comprobar. Y ya está, simplemente era esto. Creemos que esto va a servir para sofisticar esos protocolos, para fomentar la colaboración en la detección, formación y validación de terminología, y prevemos ponerlo en marcha muy pronto. Así que si tenéis alguna duda al respecto, sobre todo con esta última parte más acelerada, estaré encantado de solucionarla en el turno de preguntas. Gracias, Eva. No te he oído cuando has avisado de que faltaba poco Yo tiempo. tampoco, lo siento. Ha sido cuando habéis cambiado de turno. Yo no he recibido la información, pero no pasa nada. Muchas gracias por avisarme. Gracias a vosotros, desde luego que sí, porque además ha sido muy interesante. No me queda mucho tiempo para las preguntas, no hay preguntas en el chat de momento, pero Mercedes sí que tiene una pregunta y yo solo quería aclarar que para los traductores, para los que hemos ejercido y ejercemos de traductores, vuestra labor es inestimable, porque esa estandarización nos permite dormir tranquilos, con lo cual gracias doblemente. Mercedes. Sí, mira, solo un segundo. ¿Podías poner otra vez la diapositiva del flujo? Es que me ha parecido muy interesante. Sí. Lo que hacéis con los alumnos, porque lo he visto muy visual y está muy visual para los alumnos, ¿verdad? Desde luego. Vamos a ver, muy bien, ¿eh? Hay que tener en cuenta que son alumnos que no pertenecen a un ámbito lingüístico, están estudiando para ser ingenieros e ingenieras. Entonces, todo este tipo de cuestiones es un reto para nosotros también planteárselo y hacer que lo reciban, primero, con una predisposición y segundo, de una manera intuitiva y efectiva para ellos. Así que hemos pensado que de esta manera es... Tan visual. Yo estoy pensando en mis alumnos también, en mis arquitectos, y es tan visual. Yo me parece, oye, felicidades, me parece estupenda, gracias. Muchas gracias. Ya os contaremos si funciona o no, que lo tenemos que poner en práctica y revisarlo en enero cuando lo hayamos puesto en práctica.
Bueno, La idea es que para cada fase de formación del protocolo haya un diagrama de flujo de este estilo. Este es el de detectar neologismos, pero antes habrá uno para detectar términos también, previo a este. bueno, yo he de decir que a mí ya me funciona, yo ya veo todo muchísimo más claro, o sea que gracias de nuevo. Paso directamente a presentar precisamente a Mercedes. No sé, Miguel, si puedes Sí. detener la presentación para pasarle a Mercedes el rol directamente y que pueda compartir mientras yo presento. Y nada, pues nuevamente encantada de presentar a Mercedes López Santiago de la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene preparada una presentación, una comunicación sobre el léxico de la sal en lengua francesa, una propuesta de análisis. Así que sin más, Mercedes, muchísimas gracias también. Te cedo la palabra directamente. Muy bien, gracias. Pues yo lo primero es felicitar a la organización y agradecer también la oportunidad de participar en este congreso. Voy a ir lo más rápido posible porque yo también suelo hablar demasiado. Entonces, lo primero que me gustaría, voy a presentar un trabajo que estoy haciendo sobre el léxico de la sal en lengua francesa. Ay, no pasa. No pasa las diapositivas. ¿Es un PowerPoint? Sí. ¿Lo tenías abierto ya antes de presentar? Sí. ¿Lo convertimos en PDF rápidamente? Vale, yo creo que bueno, sí, vale. ¿Lo convierto yo o tú? Yo, ¿no? Sí. Sí, Mercedes, si me permites la sugerencia, he visto que has compartido la pantalla antes de poner el modo presentación. Si dejas compartir la pantalla y pones el modo presentación y compartes la presentación directamente, quizá te funcione. A eso me refería, que hay que desplegarla antes de compartirla, porque si no da a veces problemas. No sabemos muy bien cuándo no y cuándo sí. ¿Y ahora? Pero ahora lo vemos, yo lo veo perfectamente. Sí. Vale, y pasa. Perfecto. Genial. Vale, pues nada, gracias y perdonad. Es que esto del directo. Bueno, pues como estaba diciendo, justifico. Porque, nada, se ha vuelto a quedar otra vez. Oh. Ay, bueno, a ver, lo voy a hacer otra vez. Vale, no te preocupes. Ay, me sabe muy mal, porque ahora lo he hecho de otra manera, lo he hecho haciendo la pantalla completa, la ventana. Modo presentación, ¿verdad? De diapositivas. Vale, ahora lo vemos. Ahora se ve, vale. Ahora, vale, pasa. Lo que pasa es que no sé, si intento quitar las fotos, ¿veis las fotos de nuestras o no? Sí. Es que si las intento quitar se me bloquea el ese, pues las dejo. O es que no sé cómo. ¿Ahora? No. Ha pasado, pero luego no sabemos muy bien por qué. A ver. Nada. Oye, perdón. Bueno, no, nada, vuelvo otra vez. No pasa nada, no pasa nada. No hay problema. A ver, y si no intentamos convertirlo a PDF y quizá para pasarlas. Ahora, decidme ahora sí. Ahora no vemos todavía nada. Nada, pues nada, lo he hecho mal. Ay, bueno, vuelvo a intentarlo otra vez. A ver, compartir. Ahora. Vale. Ahora sí. Sí. Vale, pues venga, empiezo, perdonad. Pues estábamos con el léxico de la sal y rápidamente la justificación. La justificación, primero hay un motivo personal y es que estaba un día en un restaurante francés esperando a unas amigas, llegaban tarde y estaba pues con el WhatsApp y luego me di cuenta que encima de la mesa tenía un salero. Y entonces me fijé en el texto, entonces me di cuenta que en pocas líneas, fijaros la cantidad de palabras técnicas y específicas del campo. Yo pensé enseguida en mis alumnos, dije, madre mía, aquí lo que puedo sacar yo de aquí y que puedo hacer trabajando el léxico. Y entonces pensé, pues voy a hacer algo así. Y me puse a pensar, a ver, en la historia de la sal. La sal, que es algo importantísimo para todos nosotros desde siempre. Ya hay constancia de que en el siglo XVII a.C. en China se utilizaba sal. Tenemos en Roma la vía salaria, que es por donde se llevaba la sal. Incluso tenemos la palabra salario que viene de sal, salis, porque en principio era también la sal moneda de cambio. Pero es que además la sal, como veis aquí, es que la utilizamos para la cocina, para conservar, como alimento para ganado. Aquí tiene un bloque de sal, pero también lo utilizamos en la industria, en las pieles, en los metales,
productos farmacéuticos para el pulido de comprimidos y pastillas, en la producción de soluciones salinas intravenosas, en el curtido de pieles de animales, en fabricación de pigmentos, en cerámica, en jabón, en detergente, en fabricación del papel. También utilizamos la sal en el cuidado de la piel, en el cuidado del pelo, para cuando tenemos problemas de eczema, psoriasis, y además también lo utilizamos para evitar la formación de placas de hielo en la carretera. Realmente la sal nos acompaña desde siempre, la tenemos alrededor y es una cosa que es pequeñísima, es un mineral pequeñísimo, pero de una gran importancia. Seguí investigando, ¿sí? ¿Perdón? ¿Sí? Nada, creía que se había cortado. Bueno, seguí investigando y lo que descubrí es, primero, yo no sé si todos lo sabrán, pero existen las salinas. Aquí en Alicante tenemos las salinas de Torrevieja, la de Calpe, que ya no se explota, o la de Santa Pola, y tenemos que la sal procede del mar. Y es lo que se llaman las salinas costeras. Pero también tenemos salinas de interior. Y entonces, ¿de dónde viene el sal? La sal viene de manantiales que tienen mucha cantidad de sal. Pero es que además tenemos minas de sal en las que se extrae, ahí al fondo se ve, son rocas, esa roca se llama desalodalita y tiene el 95% es sal. Y luego por último tenemos aquí esto que son con sondeos, que eso es otro procedimiento y lo que se hace es introducir agua dulce a presión, se extrae la salmuera, que la salmuera es agua y sal, se calienta, se evapora y tenemos esa sal que se llama salgema también. Lo curioso al leer todo esto, al buscar información sobre estos temas, sobre este tema, es que vi cómo el léxico, cómo hay sinónimos y hay que vamos a ir viendo ahora poco a poco. Para hacer entonces este trabajo y centrarme en el léxico, lo que he hecho ha sido crear un corpus. De momento es modesto, pero creo que es representativo, y son todos documentos dedicados y relacionados con la sal, su explotación, sus usos, y redactados en lengua francesa, publicados en internet, porque yo lo que quería eran textos que estuviesen visibles para todo el mundo, que tuviesen una gran difusión. Y porque quería ver qué léxico se empleaba en este tipo de documento. Y luego perteneciente a distintos registros o ámbitos. Y por eso cogí textos, documentos de empresas, todas dedicadas a las salinas francesas, del norte, del sur y del este de Francia. Sitios web, que hay un sindicato, hay un Instituto Nacional de Investigación, hay también una oficina de turismo. También he cogido los blogs. Blogs, por ejemplo, el primero, Le Point de Bec Salé, es muy curioso, se llama El Rincón de los Picos Salados y son los mineros. Es un blog organizado y editado por mineros que hablan sobre su profesión. Luego tenemos aquí páginas pedagógicas también, tenemos de amantes de las salinas, museos, muchos de ellos están ubicados en antiguas instalaciones de explotaciones de sal. Y luego al final he también elegido varios documentos, artículos de divulgación en prensa nacional, en tirada de prensa nacional, pero también regional, porque quería ver esto, quería averiguar cómo se utiliza, si tiene algo que ver, que sea un periódico de tirada nacional o que sea regional, para ver sobre todo qué vocabulario se utilizaba en estos artículos. Entonces, una vez que recogí mis documentos, he reunido un corpus de más de 130.000 palabras, que hay unidades léxicas simples, complejas, y he identificado 5 campos temáticos que vamos a ver a continuación. Entre las unidades léxicas simples, pues todo lo que se refiere a sustantivos, adjetivos y verbos, a todo lo que tiene que ver con el proceso de la extracción y producción de la sal. Cristalización, decantación, evaporación, tenemos la salina, etcétera, los trabajadores, los adjetivos de todos los tipos de sal que tenemos, blanc, fin, gros, marin, petit, rose, y todos los verbos que se relacionan con el proceso de explotación de las salinas. En el estudio de estas unidades simples he utilizado ANCON, el programa ANCON, y claro, para determinar la frecuencia, evidentemente todo lo que la sal es la que más frecuente, evidentemente. Aquí tengo que recogido las formas en singular y en plural también. Y todo lo que tiene que ver con el lugar de explotación, las salinas, saline, marais, salin, que es evidentemente lo que más frecuente es. Y también los elementos importantísimos, sal,
agua, y la sont mûres, que es el conjunto de las dos. En cuanto a los adjetivos, también aquí tengo los datos, son de los totales, pero están en singular y en plural, masculino y femenino, están todos ahí, y los verbos los he puesto en infinitivo, pero he recogido todas las formas. He de decir que en estos textos, que son muy descriptivos, sobre todo he encontrado sustantivos. Pero bueno, yo supongo que en investigaciones futuras, cuando amplíe mi corpus, encontraré más cosas. También me ha permitido el estudio de estas unidades léxicas, y es detectar, recoger todos los derivados de sal, salis, que son todas las palabras que empiezan por SAL en francés, que tenemos sustantivos, también adjetivos, pero también por SAU, que tenemos ahí como sur, sur. Todos estos derivados pues se refieren a eso, a lugares de producción, a los trabajadores. Por ejemplo, tengo saliculteur, aquí tengo salineur, tengo saunier. Tengo lugares, salons, saloirs, instalaciones o... 5 minutos. ¿5 minutos? Sí, vale, gracias, me queda poquito. Y tenemos aquí adjetivos y luego los verbos. 2 cosas quiero decir aquí, bueno, 3. Salar, que es una palabra española que lo utilizan, pero no como verbo, sino como sustantivo, y para indicar una depresión donde hay agua salada. Y el sog, que este es neerlandés, que significa desecado, seco. Y luego de los verbos saler, saligner y saupoudrer, el verbo sale y saupoudrer, que significa salar, y saligner, que significa producir sal. Luego también he visto unidades léxicas complejas. Bueno, lo paso deprisa, que sobre todo con adjetivos y con la construcción, pues, sustantivo, determinante, las preposiciones de etcétera. Más interesante, las unidades que contienen el sel. Entonces tenemos desde sel adjetivo y sel más sustantivo, que son tipos de sal, el origen, el modo de hacerlo, para qué sirven. Luego también herramientas tengo aquí. Y luego al último tengo gros sel, que es la sal gorda, que también he encontrado formas. Todo esto lo que me ha permitido es encontrar eso, identificar campos temáticos, que son desde los lugares de explotación. Aquí solo voy a decir rápidamente, ahora voy a toda velocidad, que marais salants y salen significan las dos cosas. Pero lo que he encontrado en los textos es que en todas las salinas que he encontrado en la vertiente del Mediterráneo es marais salants y salen, y en la vertiente del Atlántico utilizan salina. Pero salina también es lo que me refería antes al principio, que era cuando hacían las perforaciones y sondeos. Luego he visto aquí todas las partes. Aquí solamente he puesto un ejemplo de las partes, todos los canales, que en español decimos eras, lagunas, todo lo que hay. Los métodos, el proceso. Las herramientas, que son algunas desconocidas yo creo que para el público en general, aunque las hayamos visto. El personal, todas las formas que hay. Solo he encontrado una forma en femenino, porteuse de sel, y es que la portadora de sal, he visto hasta dibujos que llevaban como una especie de cubo sin asas y sin nada, lleno de sal. Y luego todos los tipos de sal que hay desde el punto de vista de que es, pues, de si se ha refinado o está refinado, el color, el uso, el origen. Voy deprisa y corriendo, me queda nada, 2 cositas. Realmente lo que he hecho también ha sido, una vez que he visto todo este léxico, preguntarme, ¿está recogido en los diccionarios? Entonces he utilizado 2, el Larousse, que es un diccionario general, pero que incluye léxico de especialidad, y el Grand Dictionnaire Terminológico, que se refiere al léxico de especialidad. Mi gran sorpresa ha sido que, como se fijan aquí, no, el Grand Dictionnaire Terminológico no recoge muchísimos de estos términos. Y a lo que sí que recoge algunas veces son la misma palabra, pero con otro significado o en otro campo. Y para terminar, lo que diré, lo último, y citaré a Anne-Marie Lofler-Lorient, que dice que en los campos de especialidad, conocer las cosas es conocer las palabras que la designan. Y este es mi propósito en el caso del léxico de la SAEL en lengua francesa. Muchas gracias y perdón por todos los problemas al principio con la tecnología. Gracias. Bueno, Mercedes, nada que perdonar. Muchísimas gracias a ti por este despliegue, que ya hemos visto que además incluye muchísimos términos interesantes que incluso la mayoría de nosotros no habríamos ni llegado a imaginar. Es una compilación increíble, con lo cual vemos que efectivamente
nombrar las cosas, o incluso como en el caso anterior con nuestros ponentes anteriores, nombrar las cosas supone un proceso previo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Por todo, de verdad que sí. Y directamente, sin detenerme, paso a las preguntas, por cierto. Voy a revisar el chat. No sé si alguien de los asistentes tiene preguntas. En principio no me aparecen ahora. Antes se ha colado una pregunta cuando estaba hablando al final, pero ya como me he acelerado, no la he llegado a ver. Quizá la pueda plantear al final. Pero bueno, yo, Mercedes, pienso que es solo un comentario, como en el caso de la comunicación anterior. Yo veo que el trabajo que hay de sistematización, de estandarización, de compilación, realmente, además de que nos facilita la labor a los traductores, termina de fijar un poco, ¿no?, el rigor luego en disciplinas como la traducción o la redacción de contenidos. Y bueno, lo único que puedo hacer desde luego es directamente felicitaros porque si digo la verdad, desde mi punto de vista como profesora de traducción, la mayor queja que se recibe normalmente por parte del alumnado es la falta de recursos relativamente fiables. Entonces, bueno, pues vuestro trabajo tiene muchísima cabida y muchísimo nivel en el sentido de que a las personas les sirve de utilidad y a los profesionales les sirve de tranquilidad. Así que nada, solamente ese comentario. No sé si el resto de panelistas quiere comentar algo. Los asistentes de momento no han anotado nada. Yo quería decir una cosa, gracias, que ha sido, no me da tiempo a decirlo porque como he tenido problemas técnicos, pero ha sido un salto de irnos de la Internet de las cosas a la sal y a la tierra. Y a las herramientas de madera, pero bueno, es lo que hay. Para mí, la sal es una de las cosas que probablemente Internet terminará gestionando también. O sea que al final... No sé. Es una pena que no hayamos podido ir a Alicante, estar allí, porque nos hubiésemos podido acercar a Salina. Desde luego, desde luego. Yo aconsejo esas visitas, donde estéis os aconsejo. Es otro mundo, es otro mundo. Es cierto, muchísimas gracias y desde luego nada que disculpar, Mercedes, nada que disculpar. Acaba de entrar una pregunta de Roberto Martos que os da las gracias por la aportación, en tu caso, Mercedes, y pregunta: ¿la base teórica del estudio, campos semánticos, es la semántica cosseriana? ¿Usted ha pensado en basarse en la lingüística cognitiva para entender estructuras metafóricas y metonímicas? No sé si brevemente... No, porque yo, a ver, me queda todavía mucho por investigar, pero yo ahora mismo me estoy basando solo en lo que es localizar, identificar y definir. Y me baso en los documentos de expertos. Vale. Y no sé si la metáfora, no lo sé. Puede ser que entrará en algún momento, pero yo estoy en otro nivel. Para futuros proyectos, ¿cierto? Ahora lo que estoy haciendo más es recogiendo a ver lo que hay, porque me parece que es que merece la pena. Bueno, a mí es que me gustan mucho las palabras, todas las palabras, entonces me gusta mucho la belleza de las palabras y además es que es una cosa que tenemos aquí y es que se está utilizando, es que utilizamos sal en todas partes. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias a ti. Y ahora sí, tengo que pasar a la comunicación de Johannes. Le voy a pasar el rol de presentador. No sé si puedes dejar de detener, Mercedes. A ver, Mercedes ha silenciado, pero intuyo que me oye. Arriba del todo, como antes. ¿No le he parado? Sí que lo has parado, vale. Sí que está parado, sí. Me había quedado a mí ahí perenne un poco. No, ahora me quedo yo ahí todo el día. Perfecto. Bueno, pues Johannes, gracias Mercedes, ya cuenta con el rol de presentador y bueno, voy a presentarlo directamente. Se trata de Johannes Schnitzer de la Wirtschaftsuniversität Wien, de la Universidad de Economía de Viena, y nos va a presentar una comunicación titulada Normas internacionales y aplicación nacional: la terminología de las normas GRI y su adaptación en las empresas. Así que directamente te cedo la palabra, Johannes. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias a ti por la
la presentación, como veis, los saltos temáticos en esta sección son considerables, ¿no? Pero bueno, está bien así, eso le da un poco de sal al panel, digo yo, ¿no? Bueno, pues como veis como acaba de decirse, yo trabajo en una universidad en la que solamente se imparten carreras económicas, por lo tanto me paso la vida enseñando lenguaje económico y en los últimos años me dedico mucho al tema de la variación lingüística, la variación terminológica dentro de este campo y más recientemente pues he empezado a interesarme por la variación que tiene que ver con el paso de la terminología de un discurso a otro. En nuestro caso, esto es el paso de un discurso legal, paralegal, a un discurso empresarial, y como al mismo tiempo me divierto mucho con la responsabilidad social corporativa, pues, ahí nos situamos, ¿no? Ahí nos situamos. Ajá. So, las grandes empresas españolas, bueno, las grandes empresas en toda Europa, tienen la obligación de informar sobre sus actividades de RSC en forma de un estado de información no financiera desde hace un par de años. Y para ello tienen que basarse en algún estándar internacional. La inmensa mayoría de las empresas se basan en un estándar elaborado por una organización que se llama Global Reporting Initiative, por eso esta sigla GRI, que son normas internacionales elaboradas, como no, en inglés, o sea, la versión original pues está en inglés y supuestamente de aplicación en todo el planeta, lo cual obviamente pues dificulta un poco la formulación de estas normas. Después se traducen al español. Según las indicaciones de la organización, pues hay 4 expertos del mundo hispanohablante que revisan la traducción, y aún así el resultado hasta cierto punto no puede ser de otra manera por esa dinámica, pero no deja de ser sorprendente. Y en esto me fijé por mi interés por la variación. Digo, pues, ¿qué pasa ahí? Que ahí viene una terminología que no es la usual en España, vienen pues partes, ahora lo veremos con ejemplos, que no parecen, a mí no me parecen las adecuadas. Ahí os doy estos ejemplos que he mencionado, que lo que viene en rojo, bueno, pues ahí mercados servidos, ahí se ve que tenemos la traducción directa del inglés, market served, ¿no? Vienen cosas como información sobre empleados y otros trabajadores, que no tiene mucha lógica, porque lo otro también son informaciones siempre sobre el tema que se menciona. Declaración de altos ejecutivos, que no se sabe exactamente qué es. O sea, esto tiene ciertas debilidades ya de entrada, ya en inglés. O sea, en versión original creo que esto podría hacerse mucho mejor. Y después viene, por ejemplo, estructura de gobernanza, que en toda España el término más normal es gobierno corporativo o gobierno a secas, pero no gobernanza, nominación, que en España sigue el nombramiento, acuerdos de negociación colectiva, que no se entiende por qué no dicen directamente convenios colectivos, algún problema de preposiciones, o simplemente una redacción pesada y complicada, como vemos en el último ejemplo, nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales, o sea, decir simplemente evaluación social de los proveedores y Santas Pascuas, ¿no? Podría ser mucho más, podría decirse de una manera mucho más sencilla. A partir de ahí, me he preguntado, bueno,
ahí, con esto, ¿qué hacen las empresas españolas? ¿Qué hacen las grandes empresas españolas? Modifican estas normas o las mantienen y no se preocupan. Si hay modificaciones, ¿en qué medida ocurre esto? ¿En qué medida hay cambios, adaptaciones, etcétera? Y si esto fuera así, estas adaptaciones, teóricamente por lo menos, deberían llevar a cierta variación, y lo que aquí interesa es tecnología, a variación sinonímica, que es lo que suele ocurrir cuando se traduce el mismo término simultáneamente en distintos contextos. Método pues obvio, o sea que he contrastado los títulos de los contenidos temáticos de 3 apartados de estas normas. He eliminado únicamente el apartado medio ambiente porque es una tecnología muy técnica con la que no estoy muy familiarizada y simplemente no me he atrevido a entrar en este ámbito. Y tampoco he mirado las normas que se refieren a la propia elaboración de las normas, que hay también en unas cuantas, o sea, pero está todo lo que es, digamos, información general, información económica e información social. Esto debe aparecer en unas listas incluidas en los estados de información no financiera, en las memorias o informes de sostenibilidad o informes integrados. El documento después puede tener distintas denominaciones y después el segundo paso ha sido simplemente extraer la terminología y contrastar el término encontrado en estas tablas con la frecuencia de uso del mismo término en el corpus constituido por estos documentos y en las páginas web señaladas como tales en Google, o sea, una simple búsqueda en Google para determinar las frecuencias. No he conseguido analizar 35 empresas porque algunos no incluyen esta información, otras la incluyen directamente en inglés, o sea, no se preocupan, ponen directamente la versión original. Bueno, estas son las 20, o sea, he llegado a 28 empresas y ahora la cosa empieza a complicarse un poquito. En total son bueno, casi 2.200 contenidos. Ellos hablan de contenidos analizados, porque no todas las empresas informan sobre todo. El tema de la fiscalidad muchas veces desaparece misteriosamente de estas tablas y todas las empresas, sin excepción, introducen alguna modificación. O sea, mi primera impresión de que ahí sí que se modifica algo, pues ha sido correcta, pero lo que se modifica son de un total de 101 contenidos, pues hasta 5, y solo 4 empresas modifican de una forma considerable. Normalmente son esas 4 empresas, 3 entre 10 y 30, y hay una sola empresa que hace una modificación sustancial y modifica prácticamente todos estos títulos. 5 minutos, Johannes. Esto da un total de 205 contenidos. Esto es ni siquiera un 10%. Esto ya es mala señal. Esto ya es una clara señal de que mucho no se preocupan. Hay cambios de todo tipo, formales, ortográficos, uso de artículo, plurales, singulares, cambios sintácticos, etcétera, etcétera. En esto no voy a entrar porque no es el tema de esta sección. Reducciones con implicaciones semánticas, sin implicaciones semánticas, o sea, composición del máximo órgano de gobierno y sus comités, pues esto puede desaparecer, cosas por el estilo. Precisiones semánticas, organización versus compañía, especificaciones, y es ahí donde la cosa pues tiene interés en este marco.
Y el que más me ha preocupado al principio, pues sinónimos, tenemos en total 129 casos de sinonimia. Por una parte es una simple cuestión de formación de palabras, como hemos visto antes, denominación, nombramiento, y más de la mitad son, digamos, modificaciones en unidades léxicas no especializadas, o sea, máximo órgano versus órgano superior, tamaño versus dimensión, que debe ser la preferencia estilística de alguien en la agencia que elabora esto, y tan solo 57 sinónimos en unidades léxicas especializadas. Y si después comparo estas modificaciones con la terminología que se usa en el documento en su totalidad, o sea, en este informe, que son documentos de cientos de páginas, veo que en el fondo, y después con lo que suele usarse en España, tomando como referencia la frecuencia que aparece en Google en páginas españolas, me doy cuenta que en total son tan solo de este número que hemos visto antes, ¿no? De 50 y algo, pues tan solo 6 casos donde el cambio, la modificación realmente lleva a un uso de una terminología más normal, más corriente en el contexto español. Y con esto llegan las conclusiones. O sea, primero, la primera es que mucho afán no ponen en el empeño. O sea, mucho no les interesa esto. Y si lo hacen, parece que lo hacen de una forma totalmente caótica, que corresponde más a preferencias personales de los autores o de los traductores que a una estrategia coherente, y lo que se mejora pues parece muchas veces más bien un empeoramiento o ninguna mejora en cómo se formula esto. O sea, el paso del discurso paralegal al corporativo parece que hay, pues no, por lo menos en este caso concreto, no se presta mucha atención, que no hay mucha conciencia lingüística en cuanto a modificar esos textos originales. Muchísimas gracias, Johannes, por esta comunicación y bueno, por todos los datos. Que conste que he respetado el tiempo a rajatabla. Perfecto. Además, puntualidad alemana absoluta. Austríaca. Entschuldigen, ¿está bien dicho esto? Entschuldigen, ¿lo he dicho bien? Sí. Muy bien, aunque es cierto que, bueno, que a veces los problemas técnicos no nos dejan ser tan exactos como quisiéramos. Pero bueno, vamos muy bien, estoy encantada. Es que he tenido mucha suerte con los panelistas y es lo que pasa. Muchísimas gracias, Johannes. Voy a revisar el chat a ver si aparece alguna pregunta. De momento no, imagino que ahora las plantearán. Pero yo sí tengo una pregunta porque trabajo mucho con traducción económica. Y es curioso porque a veces la percepción que yo tengo con ciertos sectores económicos y corporativos es cierto afán por lo críptico. ¿Consideras que esa necesidad, o sea, ese descuido, esa falta de interés por hacer una traducción más adecuada, más idónea, más... Bueno, supongo que primero es una característica también de los lenguajes de especialidad, los tecnolectos o como se llamen, pues formar grupo, ¿no? O sea, se sirven para la identificación, digamos,
de un grupo de expertos. Algo de esto hay, o sea, ahí es una especie de sociolecto, ¿no? Lo que también es cierto es que normalmente la concepción clásica, ¿no? De cuanto más específico, todo más claro y todo más unívoco y todo más monosémico y todo más preciso. Yo creo que esto hay que relativizarlo mucho y en varios contextos creo que siempre depende de cómo se define definición, precisión y claridad, pero a simple vista yo diría que muchas veces es justo lo contrario. O sea, la precisión terminológica se pierde con el nivel de especialidad por una razón muy sencilla. El especialista sabe perfectamente lo que está hablando. Por lo tanto, el especialista puede permitirse ciertas libertades, también lingüísticas y tecnológicas, que el no lingüista, el no especialista, no puede permitirse, porque se pierde, y es lo que me está pasando con mis alumnos, que si la introducción de sinónimos, por ejemplo, si hablamos de la inmensa variación en los distintos países latinoamericanos, es que lleva a una complicación, a un caos terminológico tremendo. Ahí es importante pues mantener una terminología, ¿ah? Dejando bien claro que existen otras, ¿ah? Eso sí, porque si no lleva a una confusión tremenda. Al especialista esto le importa mucho menos porque es capaz de deducir, digamos, el significado preciso, y entonces ahí sí que entra en relación del contexto en el que aparece el término, lo que el ego no es capaz de hacer. Así es, desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Y a esto sumamos componentes culturales y yo creo que nunca acabaríamos. Ah. Muchísimas gracias, Johannes. Muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, desde luego vamos muy bien de tiempo. Tengo que agradecértelo, Johannes. Además, has dado una contestación muy, muy razonada y muy completa. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo, por adaptarte al tiempo y por aportar Muchísimas gracias a vosotros. tanta información y de una forma tan concisa, de hecho. Y directamente yo creo que voy a empezar a presentar a Sara y así sí que somos exactos totalmente a efectos de temporalización. La próxima comunicación es de Sara Solá Portillo, de la Universidad de Málaga, que nos hablará sobre la evolución de algunos términos médicos desde la Bagdad del siglo XIII hasta nuestros días. Entonces entiendo que terminología médica en este caso. Muchísimas gracias también a ti, Sara, por tu intervención. Voy a pasarte el rol de presentadora para que puedas compartir. Y bueno, creo que ya puedes, ¿cierto? Sí. Y bueno, directamente te cedo la palabra para que puedas empezar y disfrutar también de tu tiempo. Muchísimas gracias. A ti, Eva, muchas gracias tanto a ti como al resto del comité organizador. Bueno, pues como bien ha dicho y como se deduce del título de la comunicación, voy a hablar de terminología médica desde una perspectiva histórica. Vamos a ver la evolución de algunos términos desde la Bagdad del siglo VIII, es decir, desde el árabe medieval hasta el español actual, hasta nuestros días. El objetivo es ver pues, cuál es el papel del árabe en esta transmisión de la medicina antigua a través de tantísimos siglos como ahora veremos. Mi trabajo se enmarca en los proyectos de Intérpretes Mediquinae, el grupo de investigación de la Escuela de Traductores de Toledo, cuyo objetivo es preservar y difundir el patrimonio textual de la medicina europea, y esto incluye también las traducciones árabes, que vamos a ver a continuación. Y esto no pasa, así pasa, vale. Este va a ser el guión aproximadamente que vamos a seguir. Primero voy a dar un poquito de contexto histórico, una cosa muy breve para situarnos en el tiempo y en el espacio. Después ya sí entraré de lleno a
a analizar estos términos que traigo concretamente del libro de medicamentos simples de Galeno. Y para terminar, quería entroncar un poquito con la temática general del Congreso y enseñaros algunos ejemplos de cómo se están utilizando las nuevas tecnologías e Internet en trabajos de este estilo, no trabajos que se centran en las traducciones médicas medievales, que parece algo muy de manuscritos y de bibliotecas, pero bueno, desde hace unos años para acá también se está innovando bastante. Bueno, ¿por qué la verdad del siglo VIII? Bien, pues me voy a centrar en Galeno, ¿no? En la medicina griega, según la doctrina de Galeno. Galeno fue un médico griego que vivió en el siglo II después de Cristo, compuso su obra en griego, evidentemente, porque era su lengua materna, y en este mapa que tenéis en pantalla podéis ver todos los movimientos o sea, todos los sitios por los que pasó su doctrina, los manuscritos que contenían su obra. Por estos movimientos migratorios, o algunos también fueron de conquista, se empezó a traducir su obra al siríaco alrededor del siglo V o VI, pero solamente un poquito, ¿no? Solo algunas obras. Y esto permitió que en el siglo VIII, en Bagdad precisamente, que era la capital del califato abasí, pues se dieran las condiciones idóneas para que surgiera un movimiento traductor, que se conoce como movimiento traductor greco-árabe. En cuestión de un siglo se tradujeron todas las obras de Galeno del griego al árabe, todas las que se conocían en la época, evidentemente. Y esto se hizo sobre todo en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, de la mano de traductores como Al-Bitrik y Hunayn ibn Ishaq, de los que luego vamos a sacar los términos que vamos a analizar. Estas traducciones árabes, además de ser un eslabón muy importante en toda la transmisión de la medicina desde el siglo II hasta la Edad Moderna, que fue todo el periodo durante el cual la doctrina de Galeno estuvo vigente, también fueron importantes porque de ellas partieron las traducciones latinas posteriores, que ya se realizaron, por ejemplo, en la Escuela de Traductores de Toledo, y tenían una gran influencia del árabe. Por ejemplo, Gerardo de Cremona, que es una figura muy famosa de esta Escuela de Traductores de Toledo, traducía los textos de Galeno a partir del árabe de Hunayn ibn Ishaq, y por tanto sus textos estaban plagados de arabismo y de giros propios de la lengua árabe. Ahora vamos a ver algún ejemplo de esto. Bueno, en este esquema veis resumidamente todo este proceso de transmisión de la terminología, ¿no? Como todas esas lenguas de las medicinas antiguas confluyen en el árabe, tanto a nivel terminológico como a nivel conceptual. En la medicina árabe se reúnen conceptos, pues, sobre todo de la medicina griega, pero también de la medicina persa, china, y después del árabe, como decía, pues se pasa al latín y, por ende, a las lenguas romances como el español. Bien, bueno, primero voy a explicar cómo voy a proceder. Voy a tomar como referencia el griego de Galeno. Como decía al principio, todo esto son términos sacados de una obra suya de farmacología. Y después vamos a ver dos traducciones árabes de ese término en esta obra para ver cómo se evolucionó, ¿no? Durante ese movimiento traductor. Y por último, el latín de Gerardo de Cremona, y a ver pues si en español ha sobrevivido el arabismo o no. El primero de los términos es erisípelas, en griego, erisipela en español. Veis que está compuesto por la raíz de rojo y la raíz de piel, es decir, el enrojecimiento de la piel. Es una enfermedad que se caracteriza por este síntoma. Y la primera de las traducciones árabes medievales que se hicieron, pues se optó por transliterar el término, como veis ahí. Además, no se hizo de forma sistemática, sino que, bueno, pues cada vez que aparecía se transliteraba de una manera distinta. Esto debido, pues, a la falta todavía de recursos, ¿no? Porque el contacto entre la medicina griega y los pueblos árabes estaba muy reciente. Entonces, bueno, pues todavía igual no se atrevían mucho a innovar. Pero en la siguiente traducción, que es de Hunayn ibn Ishaq, ya sí que se tendía más a hacer uso de las raíces árabes para expresar conceptos griegos, y lo vemos aquí, ¿no?
Hunain escoge una palabra de la lengua general, como es alfombra, que significa rojez o enrojecimiento, para asignarla a esta enfermedad, a la erisipela. ¿Qué pasa en latín? Pues como decíamos antes, Gerardo de Cremona toma como texto original o texto base, origen, el árabe, entonces translitera. Para él la erisipela era alombra. Y este es un arabismo que ha sobrevivido intacto en español. Aquí convive con erisipela. Lo que pasa es que ha cambiado un poco su significado, bueno, un poco bastante. Ahora se refiere a otra enfermedad distinta, que es la rubeola, y bueno, el arabismo está en desuso y es una palabra que se utiliza más que nada en la lengua coloquial. El segundo término es la lepra, que en griego antiguo se decía lepras. Y aunque hoy en día lepra designa una enfermedad muy concreta y es pues, un término inequívoco, en griego antiguo se usaba en un sentido más laxo, designaba más de una enfermedad, todas ellas relacionadas con la piel, ¿no? La psoriasis, el vitíligo. Esta amplitud de significado planteó algún que otro problema de traducción. En la primera traducción al árabe que se hizo, pues Albitrec optó por traducir lepras como albaras. Albaras es un término que se refiere a la lepra en árabe, pero solamente a una de sus formas, es decir, es mucho más específico que el lepras griego y además también tiene el significado de aparición de manchas blancas en la piel. En la segunda traducción árabe, la de Hunain, pues pasa algo curioso y es que se opta por no se translitera, no se toma otro término para designar la lepra, sino que se parafrasea de esta forma. Se dice la enfermedad con la que se descama la piel, siempre. La lepra siempre se designa así en las traducciones de Hunain y Ben Ishaq. En un principio puede parecer pues, que no conocía el término o no sé, que algo raro pasa, pero en realidad lo que ocurría era que Hunain conocía muy bien la nosología galénica y pues quería reflejar esa amplitud del término y no encontró otra manera que no fuera pues parafraseando con este sintagma. En latín, de nuevo, se calca el árabe de Hunain, a veces se dice así, scoriatio cutis, y otras veces de esta forma, que encaja más sintácticamente con el árabe. Y ocurre algo curioso con esta palabra y es que en la obra de Gerardo también encontramos la transliteración albaras, que puede encajar con el primer término que veíamos para la lepra, ¿no? Aquí arriba. En realidad, en este texto, albaras es transliteración de albarash, que se pronuncia casi igual, pero no es exactamente lo mismo y significa mancha en general, ¿no? ¿Y qué ha pasado en español actual? Bueno, tenemos el helenismo crudo, lepra, pero también ha sobrevivido el arabismo albarazo y tiene los dos significados: enfermedad de las caballerías caracterizada por manchas blancas en la piel y especie de lepra. Veis que de nuevo ha tomado un significado más específico porque en el caso de las manchas blancas ya solo se aplica a las caballerías, no a las personas o a todos los seres vivos en general. 5 minutos, Sara. Perfecto. Lo siguiente lo vamos a ver más rápido, porque ya preveía que me iba a quedar sin tiempo. Ictericia, la enfermedad caracterizada por la coloración amarilla de la piel, pues tenemos un arabismo en español, Aliacán. En este caso sí que son sinónimos plenos, pero Aliacán está en desuso frente al helenismo. Lo mismo ocurre con buba y botor. Botor proviene del árabe bufur, que era también un término muy amplio que se usaba para muchas afecciones que cursaban con granitos o con erupciones, y hoy en día pues, es sinónimo de jarabe. Este sí que se utiliza muchísimo y es otro ejemplo de especialización del término. Viene del árabe shirab, que era bebida o vino, una palabra muy, muy general, y hoy en día jarabe tiene un significado más específico. Y el último de los términos, pues del árabe saratán, viene el español faratán. Casi no ha cambiado en su pronunciación, pero de nuevo sí que tiene un significado más específico: cáncer de mama en la mujer.
Y antes de terminar, quiero mencionar que también en español tenemos muchísimos arabismos en el campo de la botánica y está relacionado esto con las traducciones de textos de farmacología, porque de ahí provienen, ¿no? De esas traducciones que se hacían de textos farmacológicos en los que se mencionaban plantas que tenían propiedades medicinales. Y muchos de estos arabismos botánicos sí que son de uso común, aunque hay otros que no se conocen tanto, por ejemplo, acebide es uva pasa, acíbar es aloe vera, que creo que en América Latina sí que se utiliza más esta palabra, pero en España no se conoce tanto. Y bueno, un largo etcétera para digo. Y ya, para cerrar con lo que había dicho, os voy a mostrar solo 3 ejemplos de cosas que se están haciendo actualmente en este campo y que facilitan el estudio de este tipo de textos o la divulgación incluso para todo tipo de público, para especialistas o para público en general. Aquí, por ejemplo, este es un corpus que lo ha realizado un grupo de investigación de la Universidad de Viena y en él vemos una obra que es el libro de medicamentos simples de Galeno, editada en 3 de las lenguas de su transmisión, en griego, siriaco y árabe. Además, el corpus está alineado. Entonces, bueno, pues cuando uno pincha en una oración se iluminan las otras dos. Esto facilita mucho estudios de léxico o estudios de traducción. Y otro ejemplo muy bueno es la edición del Dioscórides. Dioscórides fue otro farmacólogo griego antiguo que hicieron en la Universidad de Salamanca. En oposición a una edición en papel que son pues muy extensas, difíciles de conseguir, normalmente solamente están en la biblioteca y además también difíciles de consultar, pues está esta forma de presentar el texto que a mí me parece una pasada porque tiene la traducción, el texto original, la imagen del manuscrito, también hacen un glosario con nombre científico, nombre en griego, añaden mapas, añaden otras ilustraciones, se puede buscar por infinidad de criterios, texto en español, nombre, efectos terapéuticos, un sinfín de cosas que enriquecen muchísimo el texto. Y, por ejemplo, pues también desde el grupo al que yo pertenezco estamos haciendo una edición de este tipo de un diccionario de medicamentos simples, que en este caso no es de la antigüedad, sino entre los siglos XV y XVI. Y pensamos editarlo y presentarlo online y que venga acompañado de una base de datos de léxico médico y de fuentes de la obra. Así que ya veis que, bueno, aunque es una disciplina que, no sé, entra un poco tímidamente en este mundo de las herramientas digitales, pues se hacen cosas que permiten pues, compilar corpus, alinear texto, extraer terminología y todo ello nos facilita mucho la labor de divulgación y para ayudar también a otros especialistas que estudien la materia. Y por mi parte nada más, creo que me ha ajustado o me habré pasado un poquito, no lo sé. No, estupendamente, porque ahora mismo acaba el marcador de indicar que son las 12:45 dentro del tiempo, perfección absoluta. Muchísimas gracias, Sara. Yo de verdad, la próxima vez me pido los mismos panelistas, porque va muy bien esto, va genial. Ahora mismo voy a ver si en el chat hay alguna pregunta concreta. De momento yo no la veo, pero fíjate, así, muy interesante, Sara, dice Rosa Castro, muy interesante. Además, yo creo que casi todos hemos abierto un poco las miras hacia el lenguaje de la medicina, porque pienso que la mayoría teníamos en mente solamente las lenguas romances, latín, incluso en inglés. Casi siempre relacionamos los cultismos con el latín y no caemos un poco en la idea de que hay un trasfondo detrás con muchísimo recorrido. Y entonces, bueno, nos lo has mostrado con muchísimo rigor y desde luego nos viene bien para recordar que la etimología tiene cabida siempre. Ahora sí que plantea Rosa Castro plantea una pregunta, nos dice, ¿nos puedes decir qué diccionario de medicina estáis preparando para publicar de manera interactiva? De momento ese proyecto está en el inicio, estamos todavía editando el texto, extrayendo los términos, entonces de momento no tengo información al respecto.
pero en cuanto se sepa algo, se publicará seguro en la web del grupo, también tenemos perfil de Twitter y tal, o sea que estará en internet seguro, publicado. La información también a una colega que estaba interesada en acudir a esta comunicación, pero está de moderadora en otro panel. Si no te importa, le trasladaré también los datos para que esté pendiente. Claro, sí, mi correo apareció en la última diapositiva para que cualquier persona que quiera contactar conmigo pues pueda hacerlo sin problema. Perfecto. A mí me gustaría decir una cosita. Me ha encantado la presentación que ha hecho Sara Solá y me ha llamado, o sea, me ha abierto de repente, se me han saltado tres bombillas, ¿no? Cuando has hablado de Zaratán como cáncer de mama en la mujer, yo pensaba en Zaratán, pueblo de Valladolid, no sé si porque por geografía me queda cerca. Y entonces, mientras ibas hablando, pues de esto que como una está con el ordenador, he ido buscando y es que Zaratán es una palabra, o sea, polisémica y además homonímica, ¿no? Entonces es simplemente, pues nada, una curiosidad que yo no sé si tú conocías este municipio de Valladolid, pero bueno, os lo cuento simplemente para que lo sepáis, que hay otro homónimo de Zaratán, de origen incierto, según el diccionario de la Real Academia, que es cordelería, taller u obrador donde se hacen cordeles. Eso también es un Zaratán, ¿vale? Y luego también en la página web del pueblo dice que en realidad es un cangrejito de río o algo así, pero habla también del origen del árabe. Entonces, claro, el cangrejo me ha hecho pensar en el cáncer, ¿no? Me imagino que está relacionado, ¿verdad, Sara? ¿Lo sabes? Quizás sí, ¿no? Sí, exactamente. También es la palabra para cangrejo, o sea que tiene todo el sentido. Y no conocía el pueblo, pero muy interesante. Hay muchísimos pueblos en España con nombres que vienen del árabe, aunque uno a veces no se da cuenta, pero sí. Genial, pues desde luego muy interesante, porque además estamos todos, yo creo que atando cabos realmente. Estamos intentando descubrir qué términos conocemos y cuáles pueden estar relacionados con los que estamos escuchando. Lo dicho, Sara, muchísimas gracias a todos por las contribuciones, por la dedicación, por el esfuerzo y por, al fin y al cabo, compartirlo. Y bueno, voy a detener la grabación y voy a dar por concluida esta parte de la sesión para que podamos tener todos una pausa, no sin antes pues incidir en el agradecimiento y daros la enhorabuena por esas investigaciones y esos resultados. Muchísimas gracias y espero veros en breve, a ser posible presencialmente. En cualquiera con de las arroz, universidades. castillos, salinas, con todo eso, ¿no? Me gustará, desde luego que sí. Así que, bueno, damos por concluida esta parte de la sesión y os veo pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.